de enseñanza, ¿no? O sea, a la vez que yo le transmito una definición, un concepto, ese ejemplo que les pongo es algo importante, ¿no? Por ejemplo, yo estoy mostrando acá la atropina, por ejemplo, ¿no? La atropina. Yo le digo, muchas veces le evalúo varias veces la atropina y muchas veces no responde. Pero si estamos hablando de la primera clase, la atropina, ¿no? Como una sustancia, pues, de conocimiento obligatorio, se puede decir, ¿no? Como una sustancia muy conocida, muy aplicativa, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, no dejen pasar los aspectos que se utilizan de inicio, ¿no? Para inducir un conocimiento, ¿no? Bueno, ideas de enfermedad y medicamento en la antigüedad. En la antigüedad, bueno, había una idea de que la enfermedad era como un castigo, ¿cierto? Por pecados cometidos o como posesión por espíritus malignos o como pérdida de placer del alma, etc. ¿Cierto? Bueno, hasta ahora, cuando uno tiene algo malo, dice, algo estaré pagando, ¿cierto? O sea, arrastramos una fuerte carga todavía de ese tipo, ¿no? Hasta ahora, ¿no? Sin embargo, ya actualmente la enfermedad se concibe como un desequilibrio de las funciones fisiológicas, ¿cierto? Que entra al terreno fisiopatológico, que tiene una explicación, ¿cierto? Una explicación. Por eso usted ha llevado fisiología, ha llevado fisiopatología, ¿cierto? ¿Sí? Ahora, entonces, desde ese punto de vista, el tratamiento de la enfermedad se basaba en fármacos. Realmente al inicio la mayor parte de fármacos eran a partir de plantas medicinales, ¿cierto? ¿No? Del reino vegetal. Pero a la vez estos medicamentos vegetales, ¿no? Necesitaban la intervención de fuerzas mágicas, fuerzas vitales mágicas, es decir, que el tratamiento iba aunado a un rezo, a una ceremonia, no se puede decir, ¿no? Bueno, hasta ahora se utilizan, pues, los curanderos usan eso, ¿no? Hasta ahora hay rezadores, por ejemplo, ¿no? Hasta el viejito a veces lo lleva un rezador, ¿cierto? Una rezadora que lo va a rezar y se acomoda la barriguita. Sí, todavía, ¿no? Estos aspectos que escapan, ¿no?, a la parte racional, ¿cierto? Entonces, con la nueva, con el avance de la ciencia, el concepto de enfermedad cambió, obviamente, como un desequilibrio, ¿no?, fisiológico, fisiopatológico, que tiene una explicación y puede diagnosticarse, el médico diagnostica una enfermedad, ¿cierto? Los fármacos que constituyen la terapia, ¿no?, farmacoterapia, ¿no?, deben ejercer alguna modificación química en uno o más elementos celulares para producir una respuesta farmacológica. Es decir, que cuando vemos, por ejemplo, de que una persona tiene hipertensión, ¿no? Un aspecto importante, por ejemplo, de la hipertensión es que se activa un sistema fisiológico que se llama el sistema renina-angiotensina-aldosterona, por ejemplo, ¿no? Y la angiotensina 2, por ejemplo, que es un potente vasoconstrictor, aumenta exageradamente. Tiene un nuevo mensaje de construcción 2. Es decir, si una persona tiene hipertensión, ¿no?, por ejemplo, su presión está por encima de 140 sobre 90 milímetros de mercurio, ¿no?, se encuentra de que una sustancia está aumentada. Esa sustancia, por ejemplo, se llama angiotensina 2, está aumentada. Y se administra un fármaco que se llama los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Por ejemplo, captopril, enalapril. ¿Qué hace?
Esa sustancia inhibe la síntesis de angiotensina 2. Entonces, al inhibir la síntesis de angiotensina 2, la presión baja. Entonces, ¿qué hizo ese fármaco? Inhibió una enzima llamada enzima convertidora de angiotensina. ¿Cómo un fármaco puede inhibir una enzima? Mediante una modificación química. Esa enzima fue modificada químicamente por el fármaco y deja de cumplir su función de formar angiotensina 2. Y la presión arterial baja. Entonces, eso es lógico, es racional. Por eso también a la medicina científica la llaman medicina racional, científica, ¿cierto? Se basa en un trastorno fisiopatológico reconocido y se utiliza un fármaco que modifica una función química, por ejemplo de una enzima, y luego de un tratamiento de un tiempo, la presión baja. Es decir, que hay una razón, o sea, hay razón en esos aspectos, ¿no? Actualmente se trabaja así, ¿cierto? No hay que dejar de lado también actualmente la medicina tradicional, ¿no? Cada vez más la medicina tradicional y complementaria está ganando más fuerza, ¿ya? Y bueno, para nuestra, se puede decir, beneficio, una de las profesiones más cercanas a la medicina tradicional es la farmacia, ¿cierto? En cuanto a los productos naturales, por ejemplo, vegetales, ¿no? Que son fuente actual de muchos medicamentos, ¿no? y de la fitomedicina, ¿no? Un área muy importante actualmente, ¿no? Que se desarrolla y que ustedes siguen varios cursos de botánica, farmacobotánica, ¿no? Tienen cursos específicos. Nadie más lleva esos cursos, nadie más, solamente farmacéuticos. Eso lo constituye también una persona importante en cuestiones de plantas medicinales, por ejemplo. Bien, ahora, haciendo otro ejemplo, en relación a una planta medicinal muy conocida llamada Atropa belladona, ¿no? La Atropa belladona fue usado durante los tiempos del Imperio Romano y en la Edad Media. El arbusto se utilizó a menudo para producir envenenamiento de lenta evolución y origen indescifrable. Esto hizo que Linneo denominara a esta planta Atropa belladona, en referencia a Atropos, la más antigua de las 3 parcas que corta de la vida, es decir, de la muerte, ¿no? Y el nombre belladona deriva del uso supuesto de este preparado por las mujeres italianas para evitarse las pupilas, por ejemplo. Entonces, esta planta se utilizó a la vez para dos aspectos, ¿no? Por un aspecto de resaltar la belleza y por otro aspecto para producir la muerte de forma indescifrable, o sea que no se pueda saber exactamente por qué, ¿no? Actualmente se sabe de que esta planta tiene un compuesto activo llamada atropina, un alcaloide, ¿no? Un alcaloide, ¿no? La atropina, ¿no? Este alcaloide actualmente sirve para tratamiento de varias enfermedades, ¿no? Por ejemplo, sirve para los cólicos intestinales, ¿no? Es un fármaco espasmolítico, ¿no? También sirve para aumentar la frecuencia cardíaca, ¿no? También utilizado localmente puede producir midriasis para exámenes oftalmológicos, por ejemplo, ¿no? Y también la atropina se estudia dentro del campo toxicológico. O sea, cuando ustedes hagan toxicología, ¿no? También van a ver la toxicodinamia de algunos síndromes farmacológicos, el síndrome atropínico, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? De que dentro de las causas de muerte, de envenenamiento por fármacos, todavía existe bastante referencia a los síndromes atropínicos, ¿no? Atropínicos. Eso lo ven también en el aspecto toxicológico, ¿cierto? Pero tiene una raíz farmacológica. Bien. Cualquier pregunta, levantan la mano, preguntan o alguna duda que se está presentando. Bien. Luego tenemos el desarrollo de la farmacología, ¿no?
O sea, cómo ha evolucionado la farmacología desde los tiempos antiguos hasta lo que es actualmente la farmacología, ¿no? Bueno, esto empieza antes de la era cristiana, ¿no? hasta el siglo XX, ¿no? En el cual estamos viviendo. Inicia por la idea de tratamiento, es decir, algo que diferencia, aunque no tanto, ¿no? El hombre de los animales es que el hombre tiene tendencia a curarse, ¿no? En general los animales no. Bueno, si hay evidencia de que algunos animales, por ejemplo, se purgan, por ejemplo, los mismos perritos, cuando están llenos, comen grama, ¿no? Para purgarse, por ejemplo, no vomitar. Pero a veces eso lo hacen más que todo por un mecanismo de memoria, ¿no? Sin embargo, el hombre destaca por esa característica de curación, o sea, de tratamiento de enfermedad, ¿no? Y se hace referencia a las pócimas mágicas y a los derivados de plantas, ¿no? Ese aspecto terapéutico derivó en tres aspectos: en el comercio, en las ciencias biomédicas y en la química, ¿no? Ya que se supo después de que esas plantas utilizadas, en realidad, el efecto se debía a uno o varios componentes activos de esa planta, ¿sí? Y en ese aspecto los químicos lograron descubrir, ¿no? Aislar los componentes activos de ese extracto, por ejemplo, o de esa pócima, ¿no? En cuanto al comercio de los remedios, los boticarios son nuestros antecesores, ¿no? En relación a ese aspecto, eran los que se dedicaban a almacenar, ¿no? Hacer y comercializar estos preparados, ¿no? Los boticarios, pues, propiamente dichos, antiguos, eran personas muy reconocidas por la sociedad, ¿no? Por la gente. Entrar a una botica en la antigüedad puede entrar como una iglesia, ¿no? Porque de ver nomás todos los pomos con diferentes olores, colores, ¿no? La forma de